preguntas que respuestas. En Hagamos Algo con Esto es momento de entrevistar a Jordana Timmerman. Es nuestra entrevistada del día de hoy. Jordana es consultora política, escribe en el New York Times. Es la hija de Héctor Timmerman. Héctor Timmerman fue nuestro canciller, fue periodista, falleció el 30 de diciembre de 2018. Padeció al Poder Judicial argentino y en particular a las garras del fallecido juez Claudio Bonadío, que ustedes saben que Bonadío generó una causa llamada la causa del memorándum, cuando parecía que se caía la acusación del fiscal Alberto Nisman, una acusación por encubrimiento de los sospechosos del atentado a la AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Timmerman. Cuando parecía que se caía eso, ahí apareció este cruel Bonadío y armó una causa. Y actuó con saña, le hizo la vida imposible a Héctor Timmerman, que estaba enfermo, y además de dictarle la prisión preventiva, le concedió la domiciliaria, sí, pero le prohibió salir del país para continuar un tratamiento en Estados Unidos. Hace unos días conocimos una noticia que tiene que ver con esto, que es que un grupo de jueces visitaron, varios jueces sueltos, conocemos algunos de la Cámara de Casación, que visitaban a Mauricio Macri, y algunos de ellos precisamente fueron dos personajes que actuaron en la posibilidad de que continúe, que hicieron mucho para que continúe abierta esa causa, una causa basada en decisiones políticas. Hace mucho tiempo que quiero hablar con Jordana Timmerman, hija de Héctor, sobre esto y sobre otras cosas. Jordana escribe, como les decía, y la voy a saludar. Hola Jordana, buen día. Irina Hauser te saluda acá con Pablo Markowski. ¿Cómo estás? Hola Irina, hola Pablo. Buen día. Buen día. Bueno, lo primero que te quería preguntar, un poco vinculado con esto que contaba, estas noticias más recientes, acerca de los jueces, ahora en particular Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que hicieron mucho por mantener abierta la causa del memorándum y la persecución contra tu padre. ¿Cómo te impactó enterarte esto de que visitaban tan asiduamente la Quinta de Olivos y la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri? La verdad, Irina, me llenó de rabia y desesperación, como no me sorprendió, pero me impactó la claridad de los datos y lo descarado que fue el proceso. ¿Y esto te movió a hacer una denuncia? Porque vi que hiciste esta semana una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Sí, la denuncia la hice con mi tío Javier Timmerman y nos movió. Mi papá se murió profundamente angustiado por el caso y por cómo impactaría a su familia. Se preocupaba que algún día sus nietas sufran por calumnias, que alguien les diga algo. Él tenía un compás moral muy fuerte. No le costaba hacer lo correcto, porque nunca se le ocurrió no hacerlo. Creo que para mi hermana y para mí nos dejó como un norte implacable. Me acuerdo una vez alguna pelea con una vecina por consorcio y yo dije, no, yo tengo la razón, no corresponde. Y él me dice, bueno, pero eso no quiere decir que no pueda simplemente ser una buena vecina. Como que él lo llevaba a lo grande, a lo político, como seguir la causa AMIA para buscar justicia y a lo cotidiano. Y vivimos en una sociedad donde es normal escuchar acusaciones contra los políticos, pero él se cuidaba en todo, aún en cosas que a nadie le importaba, para nunca cruzar una raya. Y son conversaciones que teníamos siempre, ¿viste? De cómo hay que ser, cómo hay que trabajar, qué obligaciones tenemos ante injusticias en el mundo. Son las conversaciones que tenía con él de chica, de grande. Y hablando con mi hija, un día vimos una protesta, una pequeña protesta, una docena de personas quemando una bolsa de basura. Y ella me preguntó, bueno, ¿qué hacen? Y de repente me encontré teniendo como una conversación como las que había tenido siempre con mi viejo. Y fue justo en esos días que salió la noticia del Destape acerca de las visitas de Borinsky a Olivos. Y pensé mucho si meter una denuncia, porque no nos gusta exponernos al ojo público. Remover esto es muy doloroso para mi familia. Pero pienso que también
tendré que contarle algo de todo esto un día a mi hija, y que le tendré que contar de la lucha injusta que enfrentó su abuelo. Y no me da la cara decirle que no hice todo lo que pude para seguir esa lucha cuando él ya no podía. De la misma forma que mi viejo y Javier lo hicieron por su padre. ¿Qué situaciones o momentos tenés presentes de ese periodo en que tramitaba esta causa? ¿Qué te acordás de ese periodo? Me acuerdo todo, ¿viste? Con las películas de terror que te acordás cada instante. Dos imágenes así que te persigan mucho. Sí. El 17 de octubre lo llevé yo a Comodoro Pi. De repente cuando estás pasando estas cosas, está lo macro, la noticia que tiene que ir a Comodoro Pi, y está lo cotidiano. Bueno, ¿cómo llegas a Comodoro Pi? La buscamos a Graciana Peñafort, abogada de camino, y lo llevé a la puerta. A mí no me dejaron entrar. Y después de eso lo llevé a la guardia del hospital. Él lloraba. Creo que fue ahí donde entendí que las reglas básicas del juego democrático, del cual yo soy de la generación que creció en la democracia, como que siempre entendimos que había dictadura y había democracia y las cosas funcionaban, y ahí fue donde entendí que las reglas del juego, como yo la había entendido hasta ese momento, no estaban funcionando, y se me desarmó el mundo a mí. Para él le despertó memorias de todo lo que pasó con su familia, con su viejo en la dictadura. Después de eso, después de ese octubre, nadie en la familia volvió a dormir. La salud de mi viejo, que había estado controlada en septiembre, entró en una decadencia súbita. Siento como que el caso lo mortificó. Mi mamá, mi hermana, que estaba embarazada de 7 meses, y yo nos dedicamos a esto. Y después, la mañana del 7 de diciembre, me desperté con la noticia que lo habían detenido a Zanini en la misma causa. La llevé a mi hija del colegio temprano y fui corriendo a lo de mis viejos, y ahí estaba mi papá sentado en el living, vestido, con zapatillas puestas. ¿Se acuerdan que a Vudú se lo llevaron descalzo? Lo detuvieron descalzo, y con una bolsa con todas las medicaciones que necesitaba tomar todos los días. Y nos quedamos ahí sentados toda la mañana con Graciana Peñafort, mi mamá, mi hermana, esperando a ver si se lo llevaban. Y fue imposible no relacionarlo con lo que vivió mi familia hace una generación. La detención ilegal de mi abuelo, la noche que el tío de mi papá lo tuvo que ir a buscar para decirle que habían secuestrado a mi abuelo. Y pensaba en la injusticia que él y que Javier tengan que vivir eso de vuelta. Cuando estaba ahí detenido en domiciliaria, al final, estaba ahí todos los días yo. Me acuerdo de hablar con mi tío Javier y le decía, ¿cómo puede ser que sigue la vida normal afuera de estas paredes cuando está pasando esto? Estamos hablando con Jordana Timerman, hija de Héctor Timerman. Estamos hablando de ese periodo horrible que fue el trámite de la causa del memorándum, su detención domiciliaria. Entiendo por lo que contás que pensó que se lo podían llevar a una cárcel común, ¿no? Sí, no teníamos ninguna razón para pensar que no. ¿Y esos días que decís que lo acompañaste tanto ahí, cómo transcurrían las charlas? ¿De qué hablaban? No, digamos, por un lado uno siempre habla de las cosas banales. Llevaba a mi hija a visitarlo, jugaban, estábamos agradecidos que eso se podía, habiendo tantas personas que estaban en detención en ese momento. Y trabajamos mucho para que haya más atención sobre el caso. Pudimos, las personas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, prestó atención al caso, elaboró un informe muy importante. En el New York Times pudo escribir una nota denunciando que era un detenido político. Hubo mucho trabajo en ese sentido para demostrar
la injusticia del caso. ¿Y qué te pasaba en ese momento cuando, si es que mirabas o prestabas atención a los medios de comunicación? Porque evidentemente acá la cobertura de los grandes medios era bastante pro Comodoro Pi, ¿no? Sí, por un lado ya estábamos medio curtidos a esa altura de las falsedades en los medios. Me impactaba más cuando hablaba con alguien, personas queridas o personas a quien uno por ahí les tenía respeto, y te dabas cuenta que impactaban esos discursos de los medios, que había gente inteligente que quizás los creía, y eso, el impacto en el mundo real es lo que dolía. ¿Una cosa que te gustaría contar de tu viejo? No, creo que ya conté mucho. La verdad es que él todo lo que hizo, lo hizo con una fuerte convicción de que era para ayudar, para mejorar la situación puntual de la AMIA y la general del país. Él trabajaba por eso, no tenía ninguna otra motivación para su trabajo en la política. Al principio dijiste que sentiste rabia. ¿Qué otras sensaciones tenés? ¿Tenés miedo? ¿Tenés alguna otra sensación así de fuerte? Sí, no sé cuán racionales, pero sentimos mucho miedo, porque lo que pasó con el caso es que no hubo justicia, y entonces como que es un pilar de la sociedad en la cual nos movemos, que de repente te das cuenta que tambalea y que no podés confiar. Hasta llegué a decir, bueno, pero ¿para qué meter una denuncia si todo el proceso judicial demuestra fallas? Como ¿de qué sirve seguir metiéndose en esto? Creo que un poco sirve para dejar sentado que uno hizo todo lo que pudo, aunque no haya justicia. Uno hace todo lo que puede. ¿Y tenés alguna expectativa de ahora en más? ¿Con el caso AMIA? ¿Con el caso Memorándum? Con el caso Memorándum, con la denuncia que presentaste, con lo que puedas contar, lo que puedan saber los jóvenes también. Soy un poco cínica, no sé cuánta esperanza tengo, pero después ves casos, no sé, uno ve el desarmado de Lava Jato en Brasil, ves las decisiones de esta semana de la Corte Suprema de Brasil desarmando todo el proceso judicial contra Lula, que el juez fue parcial. Decís, bueno, quizás a veces hay avances. En Argentina se pudo avanzar en las causas por justicia y memoria, se pudo avanzar en las causas por violaciones de derechos humanos, por lesa humanidad. Entonces, bueno, si uno insiste, quizás pueda haber avances en esto también. Jordana Timerman, gracias por esta comunicación con Hagamos Algo con Esto. Te mandamos